Ya ha pasado varios años desde la espera, como muchos ya deben saber, ya falta poco para la nueva temporada de Sendokai, así que a manera de celebrar el regreso y también la cantidad de suscriptores en mis canales, hoy les traigo por qué Elon traicionó al equipo. Y antes de comenzar pongámonos un poco, como decirlo, apropiados ahora sí. Parte 1. Origen. Como todos los seres vivos, Lon había nacido justamente como un ser humano, pero la familia en la que se crió era muy disfuncional, puesto que no se llevaba bien con sus padres, y sus padres no se llevaban bien unos a otros. A pesar de todo esto, Lon había agarrado un gusto por la música y el arte. Se desconoce muchos detalles sobre su pasado, pero intuimos que en algún punto también agarró gusto por deportes, lo que explicaría por qué es muy hábil con la pelota y con el do. En una ocasión le compraron un piano. La cantidad de música que tocaba únicamente para su mamá. En algún momento los padres de Lon empezaron a discutir, finalmente se cansaron uno del otro, por lo que estos acabaron peleándose, lo que provocó que Elon creciera con tristeza, odio y volviéndose casi indiferente a cualquiera. Parte 2. Guerrero Sendokai. Es aquí donde finalmente llegamos a lo visto en la serie. Pasó un año desde que sus padres se pelearon, por lo que este creció con su padre, quien básicamente nunca le demostró ningún tipo de amor o afecto, y le decía que no podía tener amigos y que nunca confiara en nadie, cosa que provocaría que Elon creciera sintiéndose culpable hasta el punto de que cualquiera que se acercara a ser su amigo los ignoraba al instante. Es importante mencionar que su padre pasaba todo el día en el trabajo, lo que provocó que Elon creciera haciéndose valer por él mismo, desarrollando un sentimiento de soledad. Luego de la derrota del Imperio Thorn, el mundo había regresado a la paz, pero la maldad todavía seguía presente. Elon había sido inscrito a la escuela donde estaban los guerreros Sendokai, y a pesar de que la maestra lo había presentado y que Zack intentó hablar con él, este no le dio importancia y los ignoró al instante. Se sentó en una esquina y empezó a leer un libro. Zack se presentó, pero Elon le respondió diciéndole que sí le escuchó, pero no estaba interesado antes. Así le dijo que no hacía falta ser grosero por no saber jugar, a lo que Elon le respondió diciéndole que sí sabía y que le podía de vencer en cualquier momento, por lo que Zack lo retó a un duelo lleno de confianza. Aceptó. Es a partir de aquí donde inició una rivalidad entre ellos dos. El juego comenzó a pesar de que Elon sí que sabía. Zack y Elon estaba muy igualado, por lo que en medio del juego serían atacados por un Jackie. Extrañamente Elon no se asustó ni se acobardó, por lo que cuando el Jackie atacó a Snow, este la salvó atacando al Jackie, y luego todos empezaron a atacarlo con las pelotas, pero el Jackie los inmovilizó a los guerreros al mismo tiempo, y cuando estaba a punto de dar el golpe final fueron salvados por Tambo. Lon presenció a las extrañas criaturas, pero la curiosidad pudo más que su sentido común. Luego de explicarle a los guerreros lo relacionado con Simodius Cronansun, procedería a darles nuevos brazaletes. Tampo había visto lo que hizo Lon, resultó tener cierta destreza con el balón, así Tampo decidió que el nuevo también podía ser un guerrero Sendokai y unirse al equipo, sin mencionar que como Lon sabía demasiado era una razón. Si bien Lon rechazó, sería convencido por su arrogancia y por Chloe para aceptar, puesto que él tenía curiosidad y además de que según él alguien responsable tenía que hacerse cargo. ¿Ah, sí? En ese caso, hará falta alguien que te vigile. Lon junto con los guerreros viajaron con un portal hacia Masara. Ya en Masara, Lon se sorprendió de lo que le había pasado a su cuerpo, a lo que Zack le respondió que era el brazalete. En eso los chicos presenciaron con horror y al mismo tiempo con impresión como la fortaleza Thorn, luego de haber sido destruida, fue transportada a Masara. Lon se impresionó al ver un mundo tan diferente. Kido les presentó el estadio de Sendokai, a lo que Zack respondió diciendo que todos estarán tranquilos porque el rey de Sendokai ha llegado, por lo que Lon en un tono burlesco respondió que el rey se quedó varado sin hacer nada, puesto que Lon vio como casi deja morir a Chloe, diciendo además que no se movió y que el equipo estaría mejor con un líder como él. Pero en eso fueron atacados por Jackie. Lon rápidamente tomó el liderazgo y le ordenó a los chicos que atacaran por la cabeza, pero eso no funcionó y Zack recordó lo que había dicho Tampo, por lo este recuperó el liderazgo y lograron derrotar a un Jackie, quien resultó ser la sacerdotisa de Mazara Danima. Cuando Danima volvió a la normalidad, preguntó quién era Hakuro, qué significa líder, preguntó quién era el líder. En eso Zack confesó que era él, si bien Lon pudo haber mentido que no lo hiciera, da a entender que había aceptado que regañadientes era Zack. Se nota que es el Hakuro. Por lo que Danima entregó el mapa de Masara a el Hakuro. Los guerreros fueron a buscar el rastro de los Yaquis. Su búsqueda los llevó con lo que quedó de la fortaleza de los Thorn en los escombros. Tropezaron con el casco que tenía puesto el mariscal, quien anteriormente pertenecía a el Gran Thorn. En eso fueron por los Yaquis y el casco cayó así a los escombros. Los guerreros siguieron a los Yaquis con el fin de que lo llevara hacia donde estaba Simodius, pero durante la persecución serían atacados por un Yaqui nivel 2. A pesar de que los guerreros intentaron defenderse, estaban acorralados y serían derrotados, por lo que Zack ordenó la retirada. Lon, recordando esa vez en la que fue abandonado, no estaba dispuesto a hacerse para atrás. Según él no tenía miedo, por lo que intentó encarar al Jackie, a lo que Zack nuevamente le respondió con furia que se retirara, por lo que Lon a regañadientes decidió hacerle caso. Una vez ya respirando el aliento de alivio, Lon le reclamó a Zack que era un cobarde y que pudieron haber ganado, pero Zack le dijo que no valía la pena arriesgar la vida de sus amigos, ni siquiera la suya, lo que dejó a Lon pensando. Danima vio que para poder derrotar a su enemigo debían hacerse más fuertes, por lo que esta voluntariamente se ofreció a entrenarlos. Parte 3. Entrenamiento.
En casa Lon en el desayuno intentó charlar un poco pero su padre nuevamente lo ignoró por lo que este se dirigió a el entrenamiento. Es importante notar que es aquí donde vemos la primera vez que Lon se abrió con alguien a lo que su padre señaló que no confiaba en nadie. Según él nadie era amigo y nadie buscaba ayudar sin esperar algo a cambio, lo que hizo que Lon volviera a hacer frío. Según él buscaba detener a Asmodeus, no ser amigo de ellos. En el entrenamiento Dynama les daría a los guerreros unas armaduras que permitían combinar los poderes por lo que Zack y Lon intentarían liberar la fuerza Duosen al principio a causa de su padre. La falta de confianza hizo que esta técnica no se realizara, pero más adelante por Chloe Lon confiaría en Zack y la fuerza Duosen se realizó. Pero Asmodeus había atacado una aldea y convertido a los pobladores en yaquis, por lo que los guerreros fueron a salvar. Durante el camino Lon vio a Kido como un ser desagradable puesto que él no lo veía como alguien inteligente o como alguien con potencial. Sin embargo durante el camino demostraría cierto grado de personalidad positiva, reflejando así el como sus lados frío era una fachada. Luego de la derrota de los yaquis Lon se sintió identificado con Kido puesto la forma en cómo lo trataban era muy parecida como lo trataban a él, por lo que le divirtió ver cómo Kido se rebelaba en contra de su padre. Más adelante Lon tendría diferentes aventuras aprendiendo y volviéndose fuerte. Era la hora de un entrenamiento más, pero Zack tenía que cuidar a su hermanita pequeña por lo que este la trajo con él. Dynama había presentado a los nuevos guerreros. Lon se impresionó de la tecnología de los Dravers. Derian había que batirse a duelo. En medio del duelo Zack ignoraría a su equipo y prodigiciaría a su hermana, lo que provocó que Lon le perdiera cierto respeto como líder. A partir de aquí iniciaría su enemistad. Lon ya estaba empezando a respetarlo como líder y al ver que prefirió más a una bebé que a su equipo lo dejó decepcionado. Es a partir de aquí donde vemos su primer distanciamiento. Lon presenció como Zack dejó plantada a Chloe 2 veces, lo que le recordó esa vez en la que fue abandonado por su mamá, por lo que este le invitó a escuchar música en su casa. Una vez ya en la casa Lon, como ya es costumbre, no se impresionó de nada puesto que él ya estaba acostumbrado. Chloe le preguntó sobre sus padres. Lon de una forma indiferente respondió lo relacionado con su papá, si esa vez en la que se pelearon. Tranquila. Era peor cuando estaban juntos. Chloe se impresionó al ver que tenía un piano, por lo que emocionada le preguntó si tocaba a Lon, pero Lon le dijo que no lo hacía desde hace mucho tiempo, también recalcando que alguna vez llegó a componer sus propias melodías, por lo que aún más emocionada le pidió que tocara algo para ella. Si bien se negó no dejaba de insistir, pero tropezó y Lon la atrapó a tiempo. Es importante notar que desde el día en el que se conocieron ya habían interactuado tantas veces, por ende ellos ya tenían una especie de amistad. Es aquí donde vemos el primer acercamiento que tuvo Lon con Chloe, puesto que los dos tenían los mismos gustos y algunas cosas en común. Luego de terminar de escuchar la música Lon dejó a Chloe en su casa, no sin antes regalarle el disco para que así escuchara la música, pero Zack malinterpretó la situación y lo vio todo y Chloe empezó a tener dudas en su corazón. No está de más mencionar que Lon había dejado de tocar el piano desde hace años luego de que su mamá lo dejaría a Lon dejaría de tocar, pero por Chloe estaba decidido a cambiar, siendo esta por primera vez en años que volvió a tocar. El pueblo de los Goblins estaba en problemas, por lo que Zack fue en su ayuda para detener a la misteriosa amenaza o a las criaturas que atacaban. Cabe señalar que Zack aceptó para olvidar principalmente lo que había visto, mientras que su equipo se encargaba de entrenar con Dynama, dijo la sacerdotisa. Debéis seguir entrenando, pero es un buen resultado. Enhorabuena. Sin embargo, Lon no se sentía en absoluto satisfecho. Sabía que, de haber estado allí, Zack sí habría logrado frenar todos los dos, y eso le carcomía por dentro. Zack era el Akuru, el auténtico líder del equipo, y ese día no estaba en el campo, porque el pueblo de los Goblins había solicitado su ayuda para derrotar a una misteriosa criatura. Así era Zack, el héroe que todos querían tener cerca, el guerrero Sendokai que había salvado la tierra del mariscal Thorn. Y Lon no podía evitar envidiarlo por eso. Durante el entrenamiento serían atacados por 3 yaquis nivel 2, pero mejores. Lon, que aún no había asimilado su fracaso en el entreno, sintió el impulso de llevar las riendas del combate. Apartaos, dijo a Chloe, Quiet y Fenci. Lo abatiré con el fuego Shosen. Los demás se miraron dubitativos. Lon había adquirido los poderes de Zack al despertar con él la fuerza Duosen, pero el fuego Shosen era realmente difícil de controlar, puesto que a diferencia de Zack, Lon no tenía una motivación y no sabía el riesgo que conllevaría a usar esa poderosa técnica. Lon. Gritaron los demás. El joven guerrero trató de incorporarse, pero estaba demasiado aturdido. Entonces vio a contraluz una silueta que se acercaba a socorrerle. ¿Estás bien?, preguntó la silueta. Era Zack, que había regresado de su misión en el poblado de los Goblins. Los rayos de sol recortados sobre sus hombros le daban un aire legendario. Dichoso Zack, pensó Lon. ¿Cómo lo consigue? Lon intentó levantarse, pero una terrible punzada en la espalda se lo impidió. Tranquilo, dijo Zack. Espera aquí. Lon asintió. Zack dio media vuelta, recogió Ido del suelo y lo cargó con su Sen. El yaqui rugió furioso. ¡Fuego Shosen!, gritó Zack mientras chutaba el Ido. La esfera atravesó el campo a toda velocidad, envuelta en energía, y golpeó en el pecho a la bestia que quedaba en pie, haciéndola saltar por los aires. Los 3 yaquis yacían por fin en el suelo. El ataque había sido neutralizado. Chloe, Quiet y Fenci celebraron la victoria. Bien.
gritaron mientras abrazaban a su amigo. Los Yakis recuperaron su forma original y se transformaron en 3 inofensivos Krellers. Lon logró incorporarse finalmente y se acercó a los demás cojeando. Aunque no le gustase reconocerlo, tenía que admitir que Zack había evitado una desgracia. Gracias por salvarme, le dijo. Creía que dominaba el fuego Shosen, pero no es tan sencillo. Supongo que no eres el Akuro del equipo por casualidad. Lon extendió la mano a Zack, que se quedó perplejo. Bueno, dijo Zack, tú también me has salvado la vida. Lon arqueó la ceja desconcertado, no entendía muy bien a qué se refería su compañero. Zack esbozó una sonrisa y ambos se dieron un apretón de manos. Los demás celebraron el gesto con vítores y aplausos. Entonces Lon pensó que no le iba a ser fácil hacer sombra al heroico líder del equipo. Dichoso Zack. Lon no llevaba reloj, pero sabía que se acercaba la hora de volver a la tierra, porque el cielo masariano se había teñido de un vivo color rojizo. Hacía un buen rato que el joven guerrero estaba sentado en el borde de un acantilado, observando pensativo los bosques que rodeaban la morada de Danima. Los demás habían pasado la tarde con Zack, que tenía un montón de historias que contar de su aventura contra unas extrañas bestias marinas, pero Lon no estaba de humor. Se sentía. Es importante señalar que esto provocó que Lon recuperara levemente el respeto que tenía hacia Zack como líder, por lo que volvió a confiar en él ligeramente y Zack estaba dispuesto a olvidar lo relacionado con Lon y Chloe, por lo que en la última lección los dos se mantuvieron tranquilos y esperando a que Chloe eligiera un compañero con el cual confiaba demasiado, por lo que Chloe eligió a Zack, pero el relámpago dúo se enfalló dado aquí la confianza que se tenían se iba perdiendo poco a poco en medio del entrenamiento. Impresionado y al mismo tiempo Zack presenció furioso como Lon tenía sus poderes, por lo que este en un intento desesperado por impresionar a Chloe trataría de presumir sus poderes y técnicas, pero esto no hizo más que dejarlo en ridículo. Danima aumentó la intensidad de entrenamiento, por lo que Lon convenció a Chloe de que juntos hicieran el relámpago dúo Sen, dado a que Chloe confiaba más en Lon que en Zack. Es por esto por el que relámpago dúo Sen se realizó. Faz miró triste y con algo de celos como Chloe empezó a confiar más en Lon que en él. En medio del entrenamiento Sigmodius había atacado una aldea y absorbido mucha energía Sen, por lo que el anima estaba a punto de morir. Los guerreros llenos de tristeza y terror estaban esperando, por lo que Kiet se inquietó al saber que si moría no habría nada que pudieran hacer, pero Lon lo corrigió diciéndole que al menos habían despertado todos los poderes. Zack le reclamó que se había robado sus poderes, a lo que Lon le respondió diciendo que los poderes son de quienes saben usarlo, pero esté lleno de odio y rencor luego de recordar esa vez en la que los vio. Le reclamó que le había robado sus técnicas el relámpago dúo Sen, que estaba a punto de decir el nombre de Chloe, pero este se detuvo antes de decirlo completo. Kido le dio a los chicos las malas noticias, pero Zack, manteniendo la compostura, dijo que aún había tiempo, por lo que los guerreros fueron a encarar una última vez a Sigmodius en medio del camino. Zack recordó lo que hicieron Chloe y Lon, pero por Danima se mantuvo serio en medio del camino. Lon pensó que se estaba volviendo presumido, llegó y está por lo de su obsesión con el protagonismo. Dividió a los equipos pidiéndole a Lon esto con el fin de mantenerlo vigilado. Lon de una forma bromista pero manteniendo el respeto aceptó. En medio del camino Zack trató mal a Lon, puesto que estaba tan obsesionado con detener a Sigmodius que no prestaba atención los peligros que puso a Lon. Finalmente lograrían detener a Sigmodius. Lon aconsejó que atara bien el nudo, pero Zack lo ignoró por sus celos. Sigmodius vio que se estaban distanciando, por lo que este aprovechó y los manipuló psicológicamente. Le preguntaron sobre el cofre, pero Sigmodius dijo que le van a hacer. Lon dijo que lo entregarían a Masada, puesto que todo el pueblo seguramente no les gustaría verlo, pero Sigmodius sabía que el pueblo era tan necio como para aceptar la verdad y preferirían culparse los unos a los otros por la plaga de Yakis, así que los manipuló para que se pelearan, dándole tiempo a Sigmodius de escapar. Cuando los otros guerreros llegaron ya era demasiado tarde. Lon culpó a Zack de que Sigmodius se escapara, por lo que los guerreros derrotados volverían a donde Danima está. Les diría que fueran a buscar una roca Nero, una roca que tenía el poder para salvar vidas. Eran protegidas por los seres más poderosos de Mazara. Los chicos fueron a buscar la roca Nero sin dudarlo ni un segundo. En medio del camino Zack le diría a Chloe nuevamente, pero esta le respondió que seguiría con Lon a un concierto. Finalmente llegaron al donde se mostraron los celos amos del fuego, guardianes de las rocas negro y también los más fuertes de Masara. Dado a que Zack no confiaba en Lon, este se negó a hacer la fuerza dúo Sen, pero los otros reclamaron que arrogante, orgulloso, sin saber que más que orgullo eran celos. Zack, pensando en todo lo que le dijeron sus amigos, aceptó que debían trabajar juntos si querían salvar a Danima. Pese a su esfuerzo al final no ganaron, pero los amos le dieron la roca al ver que dejaron a un lado su supuesto orgullo para trabajar en juntos. Cuando volvieron a donde Danima, lo que no se esperaron era que la roca serviría para dar armaduras Nero, que servía para hacer la fusión Nero Set, la misma técnica que habían usado los amos del fuego para derrotar a los chicos. Resulta que con ese poder podrían salvar a muchas vidas, pero no la vida de Danima, por lo que los guerreros tristes presenciaron la muerte de Danima.